Miremos este ejemplo ahora, que entra en otra de las categorías que hemos visto al principio, de las 4 categorías. Son dos patinadores que se mueven en sentido opuesto, separados una distancia d, ¿sí? La pista de hielo, o sea que no tiene rozamiento teóricamente, el patinador A tiene una masa A que es igual a la masa del patinador B y ambos se mueven con la misma velocidad en sentido contrario, ¿no? El módulo es igual y se mueve en sentido contrario. El patinador A tiene una especie de pértiga o varilla de distancia d que la tiene agarrada, aferrada a él, y justo cuando se enfrentan, ¿sí? Esto ustedes tienen que suponer, vienen así, se enfrentan, el patinador B agarra la varilla. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ese momento? ¿Cómo describimos el movimiento que van a tener ambos patinadores? Bueno, miremos ahora qué es lo que pasa. La fuerza externa es igual a cero. ¿Por qué? En pista de hielo no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, P es constante, se conserva la cantidad de movimiento lineal. Tau externo es igual a cero también, no hay fuerzas externas de ningún tipo. Entonces se conserva la cantidad de movimiento angular. Bien. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento lineal inicial? Bueno, vale cero, porque si las masas son iguales y las velocidades son iguales, como un P, digamos, P del patinador A es para allá, esto sería PA, ¿no es así? Y esto sería para allá, PB, la cantidad de movimiento lineal de A y de B, que son iguales en módulo, como ustedes ven, debido a que las masas y las velocidades son iguales, y de sentido opuesto. Por lo tanto, la cantidad de movimiento lineal es cero inicialmente. Y como se tiene que conservar, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Esa es, digamos, la primera conclusión que saco respecto a la cantidad de movimiento lineal. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento angular? Bueno, ustedes saben que tiene teóricamente cada patinador respecto a un cierto punto una cantidad de movimiento angular dada por la expresión, bueno, la voy a reescribir, aunque ya la sabemos bastante, pero para repasarla, R vector P. ¿No es así? ¿Mm? Ahora, ¿qué va a pasar? Si esto N se tiene que conservar, ¿sí? Cada uno tiene una cierta capacidad de tener una cantidad de movimiento angular. ¿Y respecto a qué tengo que calcularla? Fíjense ustedes. Si esto van a girar, que es lo que uno puede pensar, que una vez que se agarran, como están agarrados, van a empezar a girar, ¿verdad? Uno con respecto a otro. ¿Alrededor de dónde van a girar? Tienen que girar alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. ¿Por qué? Porque él es constante. Si él es constante, recuerden, él es constante, porque no hay fuerzas, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que el eje tiene que ser principal, tiene que pasar por el centro de masa. Puede no ser principal, pero tiene que pasar sí o sí por el centro de masas. No hay vuelta que darle. Y el centro de masa está justo en la mitad, porque las masas son iguales. Entonces tengo que calcular el momento angular, o la cantidad de momento angular, perdón, respecto al centro de masa, que es este punto que está acá. Justo está a mitad camino en D sobre 2, ¿no? D sobre 2 de un lado y D sobre 2 del otro. Entonces, la cantidad inicial de movimiento total, angular, va a ser la cantidad de movimiento angular de A y de B. La suma. ¿Cuánto vale la de A? Bueno, simplemente vale la cantidad de movimiento lineal, MA por DA, inicial, por esta distancia, D sobre 2. Más lo mismo para el otro cuerpo. Son iguales en realidad, ¿no? Porque las masas son iguales, las velocidades son iguales, entonces eso me da la cantidad de movimiento angular inicial, que se tiene que conservar. Luego, como están vinculados, se agarran uno con otro, ¿qué van a hacer? Van a empezar a rotar alrededor de dónde? Del centro de masa con velocidad angular omega. ¿Qué la puedo calcular? Teniendo la cantidad de movimiento total y teniendo el momento de inercia que lo puedo calcular. Fíjense que son dos cuerpos, separados una distancia de sobre 2. Puedo calcular el momento de inercia suponiendo que A y B son partículas respecto al centro de masas, así que puedo calcular el momento de inercia ahí. Puedo sacar la velocidad angular, que va a ser la única que va a tener. Y se va a permanecer con esa velocidad angular girando alrededor del centro de masa. ¿Se entiende la idea? En este caso, entonces, fíjense, se conservan ambos. La diferencia está que P, o la cantidad de movimiento lineal es cero, siempre, y L no es cero. L no es cero, por esto que estoy hablando yo, respecto al centro de masa no es cero, y va a conservar ese valor. ¿Ok? El problema continúa diciendo que digamos, los patinadores se van acercando. Antes quisiera decirles una cosa, antes que se acerquen, vamos a seguir analizando y sacarle más jugo a este problema. Noten que cada problema, a pesar de que a veces el libro pregunta cosas, dos o tres cositas, tratamos de sacarle más jugo. Fíjense que para que el patinador A y B giren, tienen que hacer una fuerza centrípeta. Ellos tienen que tener agarrarse de la varilla y hacer una fuerza centrípeta hacia adentro, ¿no? Como sabemos de cualquier cuerpo que está girando. Entonces, fíjense lo que ocurre. Aparece esta fuerza que antes no aparecía,
el patinador varón este puede tener la varilla agarrada sueltamente, porque lo único que tiene que hacer es sostenerla para que no se caiga. Si desprecio la gravedad, la tiene flojamente agarrada. Pero cuando empiezan a girar, tiene que hacer bastante fuerza. Fíjense que aparece esta fuerza centrípeta, que depende de la velocidad angular, como ustedes saben. Cuanto más rápido va a girar, recuerden que la fuerza centrípeta es mv cuadrado sobre r, o también m omega cuadrado por r. Entonces, la fuerza centrípeta depende del cuadrado de la velocidad angular. Por lo tanto, de acuerdo a esta velocidad angular, va a haber una fuerza centrípeta que ¿quién la tiene que hacer? La tiene que hacer la fuerza muscular de los patinadores agarrándose fuertemente de la varilla, porque si no van a salir despedidos. No van a poder hacer este movimiento. ¿Está claro? Fuertemente se tienen que agarrar. ¿Sí? Es una fuerza muscular, pero ¿qué tipo de fuerza es? Ustedes dirán, ¿cómo? La fuerza no era que es igual a cero. Sí es igual a cero, porque este tipo de fuerza es una fuerza interna al sistema formado por A y por B. ¿Ven? Es una fuerza interna y se cancela. Desde el punto de vista de exteriormente, no hay fuerza externa. Es una fuerza, repito, interna. ¿Ok? Ahora sí viene este punto. Una vez que sabemos esto, me dicen entonces que los patinadores tratan de acercarse. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense ustedes, como la cantidad de movimiento angular tiene que ser constante, si I disminuye, porque se van acercando, van acortando la distancia de, ¿qué va a pasar? Omega aumenta. ¿Y qué pasa con la energía cinética? Fíjense que la energía cinética inicial, antes de acortarse, es un medio de inicial, inicial, por omega inicial. Y la final es un medio de I final, omega final. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista de comparar la cantidad de movimiento angular, como es constante, si I, por ejemplo, disminuye la mitad, omega aumenta el doble. Es una proporción directa. Porque I por omega, si esto, insisto, disminuye la mitad de I, omega aumenta el doble. Si esto disminuye, no sé, la tercera parte, omega aumenta 3 veces. Es lineal, digamos. O inversamente proporcional uno a otro, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética? La energía cinética no es así. Porque fíjense, está multiplicado por I, pero por omega al cuadrado. Por lo tanto, si I, como ustedes ven acá, disminuye la mitad, ¿qué dijimos? Omega es el doble. Pero fíjense qué pasa. Si I disminuye la mitad, es la mitad respecto a esto. Pero si omega aumenta el doble, como está elevado al cuadrado, la energía cinética final va a ser mayor que la energía cinética inicial. Pueden hacer la cuenta ustedes. No voy a entrar en detalles, son cuentas muy simples. Pero la conclusión a la que va a llegar, muy importante, es que si los patinadores se acercan, la energía cinética final es mayor que la inicial. ¿Ok? Y ahí entonces, ¿de dónde viene esa energía? Bueno, es la fuerza muscular y el trabajo que hacen ellos para acercarse. Tienen que ser, digamos, al ir acercándose, tiene que ser la fuerza que tiene que aumentar aparte, porque omega aumenta la fuerza centrípeta y tienen que hacer un trabajo ellos. Esa fuerza multiplicada por la distancia que se acerca. Ese trabajo que hacen, ambos acercándose, o uno de ellos, da lo mismo, si se acerca uno de ellos nada más, es digamos, ese trabajo que se hace es justamente lo que proporciona la energía cinética adicional. ¿Ok? Bien, esto lo pueden ver también no hace falta tener pértigas, a veces son patinadores que se agarran simplemente. Pasa uno frente a otro y se agarran de la mano. Y tienen que hacer una fuerza bastante importante, si empiezan a girar. Y si se van acercando, más rápido giran, como ustedes lo pueden ver, si alguna vez vieron las Olimpiadas o vieron ballet sobre hielo, patinaje sobre hielo, incluso no hace falta sobre hielo, puede ser sobre ruedas también, con tal que el rozamiento sea poco, ¿ok? Esto va a ocurrir siempre. Nos podemos preguntar también qué pasa si la masa, por ejemplo, de A fuera la mitad de B, digamos, ¿no? Por decir algo. Por ejemplo, un hombre y una mujer, ¿sí? Una pareja que patina. ¿Qué va a pasar entonces? Si viene la misma velocidad, ¿qué va a ocurrir? Que hay una cierta cantidad de movimiento inicial lineal. ¿Por qué? Porque PA no es igual a PB, como ustedes ven. MA es menor, por lo tanto, PA es menor, entonces, ¿qué va a haber? Esta cantidad de movimiento va a ser mayor, estamos suponiendo que este es el hombre, ¿sí? Vamos a suponer que es más masivo, y esta es la mujer, que es menos masiva, vamos a suponer que para hacer cuentas sencillas que la masa de la mujer es la mitad que la del hombre, entonces va a haber una cierta cantidad de movimiento lineal para allá, por lo tanto, esa diferencia, va a haber una diferencia, que va a ser esta. Va a ser PB menos PA. ¿Ok? Va a haber una diferencia neta y va a haber una cierta cantidad de movimiento para allá. Lineal. Pero no puede cambiar. Ahora no va a ser cero. Pero no importa. Va a ser, no es cero,
pero es constante, o sea, son iguales, ¿no? ¿Mm? Ambas cantidades de movimiento. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir después? Una cosa interesante. Van a rotar y aparte se van a seguir moviendo para allá. ¿Mm? Giran, pero la cantidad de movimiento lineal permanece. Entonces, no solamente van a girar, sino que el centro de masa se va a ir desplazando a una, digamos, una velocidad que la pueden calcular ustedes fácilmente. ¿Saben esta diferencia? Este va a ser el P inicial. El P final, vamos a ponerlo acá, esto va a ser distinto de 0, lo borramos. Entonces, esto es P inicial, que lo puedo calcular, con PB menos PA, y esto es igual a P final. ¿Y P final qué es? El sistema de los dos, que va a ser la masa de A más la masa de B, por la velocidad del centro de masa, como ustedes ya conocen. Esto es P final, digamos, para simplificar lo que es un sistema de partículas. Entonces, sabiendo la masa y sabiendo bueno, todas las relaciones que tengo, puedo calcular qué cosa, la velocidad del centro de masa. Se va a seguir moviendo el centro de masa para allá mientras siguen rotando. También lo han visto eso, ¿eh? Las parejas entonces se agarran, rotan y se van desplazando. Eso es en el caso que, insisto, las masas no sean iguales. O también puede ser que las masas sean iguales y las velocidades no. En una palabra, cuando se rompe la igualdad y ya P inicial, o sea, la cantidad de movimiento inicial lineal, no es cero. Entonces, finalmente, no va a ser cero tampoco. E insisto, se va a desplazar para un lado para el otro a velocidad constante, mientras están rotando. ¿Ok?